Hola, buen día. ¿Cómo les va, chicos? Acá estoy acompañada de mi perrita Morita. Saluda, Morita. Saluda, Mora. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver la parte práctica de lo que vamos a hacer en el año, porque hasta ahora estuvimos viendo la teoría, ¿sí? Algo de teoría. Todavía no empezamos con lo fuerte de la teoría, pero ya empezamos a ver algo. Ahora vamos a ver este esquema que resume lo que vamos a hacer en realidad es un proyecto de investigación. Entonces yo les mandé un PDF con esto mismo para que lo tengan, ¿sí? Y entonces dice, bueno, proyectos de investigación en ciencias sociales, y es el título. Y segundo paso, se me complica, segundo paso. Seleccionar el área temática, o sea, como van a tener que hacer un tema de investigación, van a tener que hacer una investigación, tienen que elegir el tema de esa investigación. Entonces, el área temática es algo amplio, ¿sí? Pero empezamos por algo amplio para ir delimitando ese tema más y más. ¿Sí? Ustedes van a ver que a lo largo de este proceso de investigación van a ir delimitando qué es lo que quiero estudiar de ese tema, puntualmente, ¿sí? Bueno, entonces, por eso dice seleccionar un tema a investigar que luego se irá acotando, recortando para abordar solo una parte de la realidad. Bueno, luego que hemos elegido ese tema y que hemos acotado ese tema, el tema se empieza recortándolo en tiempo y espacio. Por ejemplo, pongo un ejemplo de tema a investigar, la educación, ¿sí? Entonces, la educación, ¿en qué tiempo y en qué espacio? En el presente, en el pasado, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en Argentina, ese es el espacio. En la provincia de Buenos Aires, eh, la educación en el mundo, y entonces podemos hacer una investigación de tipo comparativa, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que va a ir delimitando poco a poco el tema. Ya se va haciendo más específico, ¿sí? Ese tema. No es solamente la educación, sino dónde y cuándo, ¿sí? En tiempo y espacio. Bueno, una vez que tenemos delimitado eso y tenemos como un segundo momento el armado del marco teórico, que en realidad se va a ir haciendo junto con el próximo cartel, que son los pasos metodológicos. ¿Por qué? Porque es algo así, es algo dinámico el proceso de investigación, no es que es, bueno, cumplir etapa, etapa y etapa, y se pasa una etapa y listo. No, sino que se vuelve por ahí a esa etapa como para rever lo que se está haciendo, cambiar algo, mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es el marco teórico? En el marco teórico se selecciona, ¿sí? Teorías que hablan sobre el tema que nosotros elegimos para investigar, o teorías o autores, o nos posicionamos en un paradigma, por ejemplo, en un paradigma sociológico, como puede ser el marxismo, o nos posicionamos y estamos dentro del área de la psicología, haciendo un tema psicológico, puede ser dentro del paradigma de la Gestalt, dentro del paradigma vygotsquiano, piagetiano, el que sea, ¿sí? Entonces, en el marco teórico vamos a seleccionar material que se haya escrito sobre ese tema. El marco teórico es como un resumen que se plantea sobre qué es lo mejor que se ha escrito sobre ese tema, pero que a su vez en ese marco teórico se van contestando las preguntas, porque estos son los pasos metodológicos, se van contestando las preguntas que nos hayan planteado. Y ya pasamos a la otra hojita y lo vamos a ir retomando con el marco teórico. ¿Qué dice esta hoja? Los pasos metodológicos.
Para, Morita, espera un poquito. Entonces, los pasos metodológicos. Situación problemática. ¿Qué es esto de situación problemática? Yo tengo que plantear un problema a investigar, no solamente el tema, puede ser, dije la educación, bueno, ¿qué situación problemática me planteo a partir de la educación, por ejemplo, de los últimos 10 años en Argentina? Bueno, puede ser que me plantee, yo tengo que plantear un problema, bueno, que no hay, estoy hablando hipotéticamente, no hay estadísticas de educación, entonces esto es un problema para resolver cuestiones, no sé, de tipo de aprendizaje o comparar si los aprendizajes han mejorado o empeorado en diferentes áreas, en los alumnos de secundaria, etcétera. Ahí estoy planteando una situación problemática, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Entrar al tema a través de un problema a investigar. Todo investigador tiene que buscar un problema. Un problema no quiere decir que esté todo mal, ¿sí? A su vez puede ser un problema teórico, no un problema práctico. Hay autores que desarrollan, ¿sí? Una investigación a partir de abordar un problema teórico. Cuando hay autores, por ejemplo, que se observa que dos teorías son opuestas y entonces hay autores que van a ver cómo zanjar esa oposición, ¿sí? O alguna parte práctica, pero no quiere decir que todo lo que yo veo tiene que ser algo que está mal, sino algo para poner en el tapete, algo para realmente decir, bueno, pasa o sucede o veo esto, ¿sí? Lo quiero mostrar. Desde este punto yo voy a analizar el tema. Bueno, preguntas. Acá dice preguntas científicas general y simples. Me voy a hacer varias preguntas, ¿sí? Después vamos a ir viendo durante el año paso a paso cómo se desarrolla cada uno de estos puntos. Esto es un pantallazo general que les doy, ¿sí? Pero vamos a ir viendo paso a paso. Hay una pregunta general que va a ser la guía de la investigación junto con el objetivo general y junto con la hipótesis. Entonces, esa pregunta general comprende variables. Las variables son conceptos que pueden variar. Por ejemplo, la edad, el género, el nivel de educación, o sea, puede ser nivel de educación primaria, secundaria, terciaria, universitario, etcétera. O sea, son variables que cambian. Y de esas variables que se utilizan en la pregunta general, que pueden, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Se van a desarrollar preguntas simples, se van a desprender de esas mismas variables preguntas simples. Son preguntas más acotadas, más precisas que la general. Lo mismo sucede con los objetivos, que tienen objetivos general y específicos. El objetivo general se corresponde a la pregunta general, es pasar la pregunta general a un objetivo. Se pasa a un objetivo poniendo un verbo adelante, ¿sí? Si yo me pregunto cuál es la relación entre la economía y la educación, vamos a poner, son dos variables muy amplias, pero bueno, vamos a poner de ejemplo eso. Yo como objetivo general puedo poner describir describir cuál es el objetivo, cuál es la relación entre la economía y la educación. Ahí sostuve lo mismo, pero lo pasé a objetivo poniendo un verbo por delante, que el verbo indica la acción que va a hacer el investigador. Y bueno, lo mismo va a suceder con los objetivos específicos, es pasar las preguntas simples a objetivos enunciándolos con un verbo adelante. La hipótesis. La hipótesis es una conjetura que uno realiza para saber
y para demostrar a lo largo de la investigación que lo que nosotros pensamos es así. Entonces, en realidad se busca ver si esto es así o no. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es más alta cuando hay más pobreza, supónganse que yo digo eso como hipótesis, entonces yo tengo que demostrar, ¿sí? A través de mi trabajo de investigación, a través del marco teórico y a través de la parte práctica, que la vamos a ver, que es el trabajo de campo, que eso es así. Bueno, se marcan cuáles son las variables a utilizar y después viene el diseño de investigación. Ya vamos 11 minutos y bueno. El diseño de investigación es seleccionar, fíjense que acá les pongo que hay diseños de investigación cuantitativo, cualitativo y mixtos, que es cuando se utilizan ambos tipos de diseño, que es lo que vamos a hacer nosotros. Se llama también triangulación de enfoques de investigación. Bueno, cada uno de estos tiene características precisas. El diseño cuantitativo tiende a cuantificar la información y el cualitativo a ver las cualidades. Entonces, no le interesa tanto la cantidad de la información obtenida, sino que sea más profunda esa investigación, ese contenido que vamos a recolectar como información para poder contrastar la hipótesis, para poder probar la hipótesis que hemos formulado. Se va a recolectar información a través de diferentes medios. Esa información se va a recolectar a través del marco teórico, o sea, una recolección bibliográfica del tema, pero también a través de realizar un trabajo de campo, o sea, realizando encuestas, entrevistas, focus group, observaciones, etcétera. Son todo, o experimentos, pero el experimento no se da tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Entonces, vamos a ver cada una de estas técnicas de investigación que son propias de cada uno de los enfoques de investigación que vamos a ver durante el año. Bueno, llegamos a la recopilación de la información, de los datos, que tenemos datos primarios, ¿sí? Datos primarios que se realizan a través de las técnicas que el propio investigador va a utilizar, ¿sí? Entonces, el propio investigador recolecta la información con encuestas, con entrevistas, con observaciones, con experimentos, o datos secundarios a través de la información que busca a través de la bibliografía utilizada. Bueno, ¿y qué pasa después con todo eso que hemos buscado, con todos los datos que hemos obtenido? Hay una interpretación de esos datos, ¿sí? De los datos que hemos recolectado a través del marco teórico y a través del trabajo de campo, tenemos que interpretar. Se hace un análisis. Con los datos, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, después vamos a hacer una tabulación, pasamos toda esa encuesta en una gran tabla y sacamos porcentajes y analizamos esos porcentajes. Y después, con la información teórica del marco teórico, se hace una información verbal, un análisis más cualitativo, sobre todo con las entrevistas. ¿Sí? Entonces se hace una síntesis y conclusión de los datos obtenidos a través de, o sea, un análisis cuantitativo y cualitativo a través de toda la recolección de los datos que hemos obtenido. Y se presenta esa información, ¿sí? A través de un informe y también de un informe oral grupal. Bueno, este es un pantallazo general de todo lo que vamos a realizar durante el año de manera práctica. Bueno, les mando un beso, chicos, que anden bien, cuídense. Chao.